Hola chicos, es un gusto poder saludarles, soy el profesor Darío Jara y en este video pretendo hacerles recordar el concepto de potencia y también dar a conocer algunas de las propiedades de las potencias y ¿cierto? Darle algunos ejemplos de cómo es que se trabaja con esas propiedades en distintos contextos numéricos. Entonces vamos a partir con algo ¿cierto? Que es fundamental, que es entender qué son las potencias. Y como bien acá dice, las potencias son una manera abreviada de escribir una multiplicación formada por varios números que son iguales. Y están formadas por una base y un exponente como se presenta en la figura. En este caso entendemos que se está multiplicando 3 veces, ¿cierto?, el 4 por sí mismo. Entonces en este caso la base, vamos a decir que es el 4, y el exponente es la cantidad de veces que se está repitiendo, ¿cierto?, esta multiplicación. En este caso son 3 veces. ¿Ok? Y el resultado de esta operación entendemos que es la multiplicación de 4 por 4 es 16 y 16 por 4 son 64. Habrán ocasiones, ¿cierto?, en donde se nos van a repetir varios dígitos en una misma multiplicación y entonces las potencias nos permiten reducir y simplificar los valores y con las propiedades que vamos a ver más adelante nos permiten simplificar aún más los cálculos y poder llegar de manera más rápidos a ellos. Van a haber preguntas en el cuadernillo que una es expresar como potencia y la otra es calcular. Cuando le pidan a usted en el cuadernillo expresar, entonces vamos a tener que hacer lo siguiente. Entonces acá yo puse algunos ejemplos que son similares a los que están en el cuadernillo. Entonces acá si me dicen exprese como potencia la letra A, en donde se está repitiendo una multiplicación del 4, entonces yo entiendo que la base es el 4, porque es el número que está repitiéndose, ¿cierto? Y cuántas veces se está multiplicando por sí mismo el 4, ese sería el exponente. En este caso tenemos 2, 4, son 6 veces que se está multiplicando por sí mismo. Y entonces lo dejamos hasta ahí, no llegamos al resultado porque solamente me están pidiendo que exprese. En la segunda tengo dos bases, que la primera sería el 6 y la otra sería el 3, ¿cierto? Que se están multiplicando. El 6 se está multiplicando 3 veces por sí mismo y también el 3 veces por sí mismo y lo dejamos expresado hasta ahí. Tenemos también el ejemplo, ¿cierto?, con fracciones, en donde nosotros colocamos, por lo tanto, que un quinto se está multiplicando por sí mismo, ¿cuántas veces? 4. Por lo tanto, nosotros podemos dejarlo expresado de esta forma. Importante, ¿por qué no se coloca un quinto elevado a 4? Porque cuando no se coloca paréntesis en una fracción y coloco el 4 arriba, quiere decir que se está dando esta situación: 1 por 1 por 1 y por 1, es decir, 4 veces está multiplicando el numerador, y el 5, como el 4 no está acompañado, se asume que es una sola vez. Y esto, ¿cierto?, que acabo de hacer yo, esto es totalmente distinto a lo que me están mostrando acá. ¿Ya? Entonces, por esa razón se tiene que colocar paréntesis para expresar una igualdad definitiva. ¿Ok? Colocar paréntesis un quinto elevado a la cuarta potencia, ¿cierto?, es lo mismo que expresar un quinto por un quinto por un quinto y por un quinto. Y finalmente también podemos expresar, ¿cierto?, potencias con números decimales. Entonces podemos colocar acá que esto es 1,5 elevado a 3. Entonces así vamos a responder las preguntas que nos digan exprese como potencia la siguiente multiplicación. ¿Ok? Vamos con ahora calcular. Cuando me piden calcular, yo debo llegar a un valor numérico. Ya no dejamos entonces expresado, sino que dejamos un resultado numérico. En este caso yo tengo 10 elevado a 3, que, ¿cierto?, entendemos que tenemos que multiplicar 3 veces el 10 por sí mismo, ¿cierto? Y decimos lo siguiente: 10 por 10 son 100, 100 por 10 son 1000. Ahí yo tengo mi resultado numérico. Eso es calcular. ¿Se dan cuenta? No estoy dejando expresado como potencia. ¿Ok? Por ningún motivo me van a hacer esto, porque 10, algunos dicen, multipliquemos la base por el exponente, 10 por 3, 30, ¿cierto? Fíjense que hay una diferencia abismal entre que me dé 1000 y que me dé 30 como resultado. Esto no lo vayan a hacer por ningún motivo, ¿ya? Cuando nos aparezcan estas operaciones, ¿cierto?, entendemos que acá se está multiplicando 2 veces por sí mismo el 5, es decir, 5 multiplicado por 5,
se está sumando también a eso la multiplicación de 4 veces o sea, el 2 hay que multiplicarlo 4 veces por sí mismo, ¿cierto? Entonces colocamos 4 veces el 2, ¿cierto? Y ahí vamos a obtener un resultado. 5 por 5 sabemos que esto es 25, y 2 por 2, ¿cierto? Por 2 por 2 por 2, 2 por 2 4, 4 por 2 8, y 8 por 2 son 16. Por lo tanto, la operación me queda 25 más 16, que eso es 41. ¿Se dan cuenta? Estoy llegando a un valor numérico. Eso es calcular. Finalmente acá, 3 elevado a 1 quiere decir que solamente se está repitiendo una vez al 3, menos, ¿cuántas veces se está repitiendo el 4? 2 veces. ¿Ya? En multiplicación. Entonces acá me quedaría 3 menos 4 por 4, 16, y esto se transformó entonces en una resta de números enteros, en donde se debe dejar el signo del número mayor. Primero, a 16 le quito 3, me quedan 13, y el signo va a ser negativo, porque el 16 es el mayor de los dos números y tiene signo negativo. ¿Ok? Acá entonces en las potencias vamos a aplicar tanto los conocimientos que tenemos de fracciones como de números enteros. Ahora, ¿cierto? El objetivo también es entender las aplicaciones de las propiedades, ¿cierto? Y como les comentaba, las propiedades tienen como objetivo simplificar aún más las expresiones de multiplicaciones de números, ¿ok? Entonces hay varias reglas que se pueden seguir para obtener un resultado de más corto plazo, ¿ok? Entonces tenemos diferentes reglas o diferentes propiedades que estamos viendo acá, ¿cierto? Pero que las vamos a ir detallando una a una y no las vamos a abordar todas, ya en este video al menos. Vamos a ver primero la regla del producto. Entendemos que producto es una multiplicación. Entonces nos están diciendo qué pasa cuando o qué deberíamos hacer cuando hay una multiplicación de potencias, ya, entre potencias. Entonces acá nos dice, ¿cierto? En el lado izquierdo, que con esa vamos a partir, ¿qué nos dice? Que cuando tengamos dos potencias, ¿cierto? De igual base, fíjense que acá estoy expresando que tienen las mismas bases con la misma letra, ¿ok? Y distintos exponentes, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se mantiene la base y se suman los exponentes. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos acá en la primera, ¿cierto? 3 elevado a 4 multiplicado por 3 elevado al cuadrado, ¿cierto? Acá vemos que entonces se cumple esta propiedad porque las bases son iguales, es decir, 3 y 3. Entonces lo mantenemos y que me dice sume ahora los exponentes, es decir, 4 más 2. Entonces eso me va a dar 3 elevado a 6 y lo podemos dejar mientras tanto expresado así, porque no nos piden calcular ni nada, sino que lo vamos a dejar para hacerlo más corto de esta forma. Acá en el ejemplo B de nuevo tenemos dos ¿cierto? Que bases que son iguales, que en este caso es el 10, entonces lo mantenemos y sumamos los exponentes, es decir, 5 más 11, ¿cierto? Y sabemos que eso me va a dar 10 elevado a 16 y lo dejamos expresado así porque el cálculo, ¿cierto? De 10 elevado a 16 me va a dar un montón de ceros hacia la derecha, ¿cierto? Un número bastante grande, ¿ya? Entonces ahí estamos aplicando la primera de las propiedades del producto de las potencias. Vamos ahora con la segunda propiedad del producto, que es cuando ahora las bases sean distintas, pero los exponentes sean iguales. ¿Qué se hace según la propiedad? Se multiplican las bases, se mantiene el exponente. Entonces veamos algunos ejemplos. Tenemos estos dos ejemplos. Tenemos que ahora son distintas las bases, en la primera es 4 y en la otra es 5, pero los exponentes son iguales, 2 y 2. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos 4 por 5 y mantenemos el exponente. Y 4 por 5 son 20 al cuadrado. Podemos dejarlo así o podemos dejarlo como resultado 20 por 20 son 400. ¿Ya? Pero dejémoslo expresado de esta forma. Segundo ejemplo, nuevamente son distintos los exponentes, o sea, las bases, disculpen, y multiplicamos entonces 2 por 6 y mantenemos el exponente que es 3. 6 por 2 son 12 elevado a 3. ¿Ya? Entonces lo podemos dejar expresado así.
Esa, por lo tanto, es la propiedad del producto. Vamos a ver ahora la de la división. ¿Qué se hace en caso que tengamos que hacer divisiones, ¿cierto?, de potencias como tal? Vamos a partir con la propiedad de la izquierda, ¿cierto?, es decir, esta. Y nos dice lo siguiente, que en una fracción donde las bases sean iguales y los exponentes sean distintos, a diferencia de la multiplicación que sumamos los exponentes, ¿qué me dice ahora? Réstelos, ¿ya? Entonces aquí vamos a colocar algunos ejemplos, 4 ejemplos para hacerlo. Mantengo entonces la base y el resto de los exponentes, es decir, 3 menos 2, ¿cierto? Aquí podemos decir que esto es 3 menos 2 es 1, y si quisiéramos colocarlo es lo mismo que 3, ¿ya? Después vamos a ver la propiedad de la potencia, también de cuando nos quede 1 o menos 1, pero aquí nos dio 1 positivo, por lo tanto es 3. Siguiente, las bases son iguales, las mantenemos, ¿cierto? 5 menos 7, y eso sabemos que son 10 elevado a la menos 2. Y ahí tenemos entonces el resultado de esa operación. Sigamos. Acá de nuevo son iguales, ¿cierto? Las bases son iguales, 1 menos 6, ¿cierto? Y acá entonces, por lo tanto, tenemos 9, ¿cierto? Y 1 menos 6 son menos 5. Acá voy a hacer un cambio. Imaginémonos que era menos 8. ¿Qué se hace? Bueno, las bases son iguales, se mantienen, pero fíjense, 5 menos, porque la propiedad me dice que es menos, pero el número es menos 8, ¿ya? Son menos 8. Entonces, ¿qué hacemos? Mantenemos la base y sabemos que menos por menos da más, es decir, que esto se transformó finalmente en una suma, ¿cierto? Y eso es lo mismo que decir que 4 elevado a 13, ¿ya? Entonces así lo dejaríamos expresado. Les recuerdo que por propiedad el primer signo es negativo, el otro signo es del número que les correspondía, que ahí yo lo agregué ahora recientemente, y por eso esos dos, ¿cierto?, se transformaron finalmente en una suma, porque menos por menos es más. Esa sería entonces la de la izquierda. Ahora vamos a la de la derecha, ¿cierto? Ahora vamos a ver esta propiedad que nos dice qué pasa ahora cuando las bases de la división son distintas, pero tenemos iguales exponentes. Nos dice, ya, entonces dividan las bases y dejen el exponente tal cual, ¿ok? Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a borrar algunos de acá porque ya los vimos, ¿cierto? Vamos a borrar ahí, ya. Entonces acá vemos que las bases son distintas, pero los exponentes son iguales. Entonces aquí vamos a hacer 16 dividido en 4, ¿cierto? Y lo vamos a dejar elevado a 2. El 4, ¿cuántas veces cae en el 16? 4 veces. O 16 dividido en 4, ¿cuántos son? 4. Y lo elevamos a 2. Podemos dejarlo expresado como 4 elevado a 2, o podemos dejarlo como resultado 4 por 4 es lo mismo que 16, ¿ya? Tenemos el siguiente, 14 dividido en 7, porque son distintos. 14 dividido en 7, ok, elevado a 4. Entonces sabemos que ¿cuántas veces son 14 dividido en 7? Me da 2 elevado a 4. Lo podemos dejar así. O entendemos que 2 por 2 son 4, 4 por 2 8, 8 por 2 también son 16. Me daría como resultado acá también 16 si quisiera expresarlo de esa forma. Tenemos acá, ¿cierto?, 9, porque son distintas las bases nuevamente. Y lo dejamos expresado con el exponente 7. Y sabemos que 9 dividido en 3 me cae 3 veces. Me queda 3 elevado a 7 y lo podemos dejar expresado ahí como potencia. Y por último, ¿cierto?, tenemos 3 dividido en 1, ¿cierto?, elevado a 10. Entonces acá entendemos que el 3 dividido en 1 es lo mismo que 3. Dejamos expresado el exponente. En este caso es 10. Vamos a la siguiente propiedad.